Hoy les contaré algunas cosas del libro de Cándido Universo Mágico relacionadas con los fenómenos paranormales y su origen, ya que ellas demuestran la existencia de una energía vital que hemos analizado en el programa anterior y en otros ya emitidos. Por lo menos 5 sujetos han producido fenómenos auténticos de gran magnitud: David Hume, Eusapia Palladino, Jan Guzik, Franek Kluski y Rudi Schneider. Sus hazañas están registradas al lado de importantes figuras científicas como Richet, Crookes, Lodge, Knothhead, etc. En condiciones de riguroso control se produjeron fenómenos luminosos, apariciones fantasmales, levitaciones, que significa flotar en el aire, telequinesias, que consiste en mover objetos con la mente, etc. A David Hume, 1833-1886, nunca se le pudo probar un fraude. Realizó levitaciones, apariciones fantasmales y fenómenos de incombustibilidad. Este hombre prodigioso cubrió toda la gama de la fenomenología a plena luz y en presencia de los asistentes, ya que no se recluía en gabinetes oscuros como lo hacían la mayoría de los dotados. Fue considerado como uno de los grandes médiums, incluso por los detractores de esta ciencia denominada metapsíquica, que pescaron a varios médiums haciendo fraude para obtener un beneficio económico. Eusapia Palladino, 1854-1918, fue una médium italiana que ganó su fama por poseer extraordinarios poderes paranormales capaces de provocar la levitación de objetos, la materialización de espíritus de fallecidos, la presentación de rostros y caras de difuntos en barro húmedo y la interpretación musical a distancia. Jan Guzik, 1875-1928, fue un médium polaco que producía en sus sesiones fenómenos luminosos, voces directas, olores, desplazamientos de objetos, materializaciones ectoplasmáticas de manos y rostros, e incluso de animales como perros, ardillas, gatos, etc. Los científicos que presenciaban las sesiones para autenticar los fenómenos paranormales podían ser tocados, acariciados, rozados, mordidos, lambidos e incluso arañados. Frank Kluski, 1873-1943, fue un médium polaco que producía fundamentalmente fenómenos luminosos. Eran como resplandores dentro de una niebla, donde pequeños puntos brillantes formaban dedos o manos que tocaban a los científicos que presenciaban las sesiones. Materializó incluso un niño completo de entre 5 y 7 años. Rudi Schneider, 1908-1957, fue un médium austríaco que provocaba movimientos de objetos y que junto a su hermano Willy realizaron decenas de sesiones donde se manifestaban manos y formas misteriosas de naturaleza ectoplasmática. Estos hombres y mujeres ofrecieron al mundo pruebas de la existencia de extrañas fuerzas actuando sobre nuestro plano físico, que fueron registradas y controladas científicamente por eminentes personalidades. Pero por increíble que parezca, nada de eso fue suficiente y fueron sistemáticamente ridiculizadas en base a sospechas. Muchos aseveraban que todo era un fraude porque no querían arriesgar su prestigio profesional.
Sin embargo, hubo quienes sí arriesgaron su prestigio, motivados por auténticas inquietudes de investigación, e incursionaron en este fantástico mundo. Uno de esos científicos pioneros fue William Crookes, 1829-1919. Genial hombre que a los 19 años ya era profesor en el Colegio Real de Química y a los 22 director del Observatorio Meteorológico de Oxford. Descubrió el talio, el radiómetro y los famosos tubos que llevan su nombre. Químico y astrónomo, director del Instituto y publicaciones científicas de alto nivel, miembro de la Royal Society y de la Academia de Ciencias de Francia. A los 40 años se dedica al estudio de la metapsíquica, fuertemente impresionado por las experiencias de David Hume. En 1874 conoce a una señorita llamada Florence Cook, estableciendo con ella una aventura espiritual no exenta de ingredientes humanos. Esta señorita materializaba a diario a una entidad espiritual llamada Katy King. Cuando William Crookes anunció estos fenómenos, fue atacado ferozmente, y lo más piadoso que se dijo fue que había sido víctima de una hábil embaucadora. No era de extrañar que no se creyera en la materialización del fantasma de Katy King. Mi maestro Cándido también tuvo contacto con una persona surgida de un ignorado trasmundo. A plena luz del día, Cándido había salido cerca del mediodía a caminar por el centro buscando algún libro interesante. Su cáncer le había provocado síntomas muy desagradables, pero a pesar de ello, Ela, su guía espiritual, le había dicho que el tumor se retraería. De repente, observa que la calle está vacía, sin transeúntes ni vehículos. Esa realidad no era lógica en una arteria céntrica, pero le resta importancia. De todas maneras, algo indefinible lo obliga a estar discretamente expectante. Alza la vista y en el fondo de la calle ve avanzar hacia él una persona. Camina con la cabeza inclinada, mirando el suelo, y al acercarse observa su indumentaria, pantalón y camisa blanca. Era un hombre joven de no más de 35 años, aunque su abundante barba lo avejentaba bastante. Al llegar a su lado, se detiene. Puede apreciar su mirada penetrante y serena, y una sonrisa comprensiva le sirve de amable presentación. Sin ninguna inflexión en su voz, le dice lentamente: «Estás mejor de tu mal, y seguirás bien». Confundido, Cándido no atina a preguntarle nada. El hombre camina unos metros hasta que desaparece. Solo estaba allí y después no. Cuando la calle recobró el bullicio de siempre y se quebró el mágico hechizo de su inusitada soledad, Cándido recobra también su criterio, y las preguntas sin respuestas fluyeron abundantemente. ¿Cómo era posible que ese hombre que no conocía y a quien nunca había visto supiera de su enfermedad y mejoría? ¿Había captado telepáticamente su condición física? ¿O fue acaso utilizado por fuerzas superiores como mensajero? Lo más significativo fue que mi maestro mejoró hasta curarse definitivamente. Volviendo a la historia de William Crookes y Mrs. Cook, observen lo que escribió el sabio inglés acerca de la entidad Katy King. Creaba a su alrededor una atmósfera de vida. Sus ojos parecían dar más brillo al mismo aire. Eran dulces,
tan hermosos y tan plenos. De todo lo que podamos imaginar del cielo, era tan subyugante su presencia que no se hubiera creído que fuera idolatría postrarse ante ella. Katy King debió ser algo digno de verse y admirarse. Ella había sido capaz de tocar las fibras más íntimas de un gran científico. Cándido tampoco pudo quejarse de su suerte, que en realidad no es suerte, sino merecimiento. Las experiencias con Ela, su guía espiritual de extraordinaria y humana personalidad, le depararon intensas vivencias relatadas en el libro Mundos Desconocidos. No podemos aventurarnos a decir cuáles fueron las razones por las que entidades invisibles decidieron materializarse, pero parece bastante evidente que quieren demostrar su existencia. Tal vez una parte de sus intenciones sea reducir nuestro exagerado antropomorfismo, haciéndonos saber que no somos los únicos en la creación. Por último, relataré 2 episodios más reveladores de la existencia de fuerzas. Hacia fines de septiembre de 1966, Cándido escribía la parte final de Mundos Desconocidos. Cercana a la medianoche, mi maestro se dirigió a la cocina de su casa para tomar un poco de café. Mientras se calentaba, llamó su atención el intenso aleteo del canario que tenía. De improviso, cesó con sus compulsivos movimientos y cayó inerte al piso de la jaula. Cuando lo tomó con sus manos, estaba rígido, como muerto. Sintió mucha tristeza por el ave y un fuerte sentimiento de ayudarla. Casi al mismo tiempo, se escuchó un ruido dentro de un aparador que se hallaba en la misma cocina, como si se hubiera hecho trizas algo grande. Sorprendido, dirigió la vista hacia el lugar del ruido, circunstancia en que se produce lo inexplicable. El pájaro vuelve a aletear con vigor entre sus manos. Algo paranormal ha sucedido. Al canario lo deja suavemente en su jaula, donde continúa normalmente su vida durante 6 meses más. Después fallece. Quisiera agregar a este relato una experiencia personal estrechamente relacionada. Siendo soltero, en casa de mi madre, tenía un jaulón con canarios. En plena noche escucho intensos aleteos y ruidos fuertes. Salgo al jardín y un gato los había atacado, matando, eso creía yo, a un canario blanco. Retengo entre mis manos su cuerpo inerte y vuelco sobre él un sentimiento de ayuda, recordando la experiencia de mi maestro. Me quedo dormido con el pájaro en mis manos sobre el pecho. Al despertarme por la mañana, lo encuentro volando dentro de mi habitación. Desafortunadamente, fallece al otro día. Le cuento a Cándido lo sucedido. Increíblemente, esa noche del ataque del gato, a la misma hora, él escucha dentro de su dormitorio un fuerte aleteo de pájaros que incluso sus perros, que dormían a su lado, percibieron, ya que se pusieron a ladrar. Hubo una increíble conexión entre lo que yo viví y mi maestro. Le pregunté obviamente por qué el canario vivió tan poco, y su respuesta fue que tendría que haberle dado energía por más tiempo. El otro suceso fue compartido por 2 personas más. Siendo las 17 horas de una tarde de diciembre de 1972, Cándido se encontraba con su madre política y su esposa
contemplando un programa televisivo. Repentinamente, varios golpes, como chasquidos o latigazos, repercutieron por el techo y las paredes. Fueron tan fuertes que en un primer momento Cándido pensó en un resquebrajamiento de la vieja estructura de su casa. Simultáneamente, su esposa vio en el aire como un enjambre de luciérnagas y su madre política como una nubosidad de contornos indefinidos, ligeramente luminosa. Mi maestro solo escuchó los golpes, que alertaron su atención hacia el techo, privándolo del fenómeno luminoso y la nubosidad. La realidad de los fenómenos paranormales es incuestionable, y solamente alguien mal informado o dogmatizado puede negarlos. Estos fenómenos pueden tener tres posibles orígenes. Primero, provocados por un ser humano que vive en la Tierra, lo que revelaría que el hombre posee recursos mágicos aún desconocidos por la ciencia. El segundo origen, provocados por un ser humano que vivió en la Tierra, lo cual agrega más misterio, pues serían mensajes de los muertos. Y el tercer origen, provocados por un ser extraterrestre de una especie que desconocemos. Inteligencias extraterrestres producen fenómenos paranormales, pero no todos. Cuando provienen de inteligencias benévolas, anhelan establecer amistoso contacto y beneficiarse con advertencias o conocimientos útiles. Tal vez quieran advertirnos de peligros extremos. En lo que respecta a los muertos, solo lo están como materia de este mundo. El espíritu continúa existiendo en otras creaciones y desde allí tratan de comunicarse con su fenomenología provocada. En esta forma, los extraterrestres y nosotros somos una misma cosa. Allá estarán los que pasaron y pasarán por la tierra, y en este mundo vivirán los que algún día irán a las estrellas o los que han venido de ellas. El sistema se cierra como el símbolo hermético de la eternidad, la serpiente que muerde su cola.